Hola amigos, amigas y seres antediluvianos. Eh, Les hablo en este momento para conversar sobre una pequeña pelea que tuve en Twitter. No para descargarme ni nada de eso, sino para explicar un poquito esta situación y tratar de explayar mi punto de vista. El punto de vista que tal vez fue mal entendido por las limitaciones de Twitter y sus 140 caracteres. Ahora, ¿cuáles fueron los reclamos y cuál fue el problema? Lo verán en este momento. El punto empezó cuando me enteré del último problema que hubo en Alemania, en Múnich para ser exacto, cuando me enteré de los disparos. Las primeras noticias decían que era un islamista y debido a la cantidad de atentados, especialmente los abusos sexuales en Colón, como sea, eh, era lo más probable pensar que fuera un extremista islámico. Por lo tanto, lancé mi opinión antes de tiempo de decir, bueno, eso pasa por dejar entrar a refugiados sin ton ni son, sin revisar sus documentos o tener cuidado. Y puedo entender que sea difícil en una guerra. Después de haber hablado con mi hermano, puedo entender que eso es difícil y que eh, culpables de que el Estado Islámico y ISIS se hayan expandido son los mismos Estados Unidos y Europa por querer obtener el petróleo. Pero también hay que entender que las religiones extremistas existen en todos lados y existe una gran diferencia entre religión secular, que se toma más como una filosofía de vida, y los fanáticos religiosos que siguen la religión de forma ciega y asesinan. Ahora, la religión cristiana, como ustedes sabrán, aún tienen sus fanáticos y las personas peligrosas que existen alrededor del mundo. Pero de un 100% hay un 1.5 o 0.5%. Estoy poniendo números al azar, pero digamos que es mucho menos en comparación con religiones islámicas o la religión del Islam, en, en el cual ellos creen fervientemente en la inmolación, la guerra santa, eh, la misoginia. Hay de verdad, hay un real patriarcado, eh, y hay que tener cuidado con ello. También está el abuso de menores, la prácticamente violación legalizada, porque a la víctima de violación el violador no es castigado, el violador se tiene que casar con su víctima. O sea, hay que tratar de entender ello, tratar de entender eso. En lugar de eso, eh, algunos de los tweets que ustedes vieron decían que debían dejar entrar a los refugiados sin ton ni son. Ahora, revisemos algo que yo estuve investigando, porque parece que muchos de los que me respondían no investigaban, sino que lanzaban sus opiniones más por sentimientos. Ahora, antes de continuar, debo decir que sobre lo de Múnich, al parecer era un nacionalsocialista o un nazi, la persona que perpetró ese crimen. No puedo asegurarlo por completo, pero la mayoría de las noticias dicen que así fue. Así que debo disculparme por acusar a cualquier refugiado o posible refugiado. Pero hay que entender que entre estos refugiados o los refugiados de cualquier guerra se pueden mezclar tranquilamente criminales o los mismos fanáticos religiosos. Eso ocurrió justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis intentaban huir y se mezclaban con los mismos prisioneros de guerra, ¿no? Ahora es mucho más difícil poder reconocerlos. Eh, entonces, obviamente que hay que tener cuidado. Sin embargo, Alemania, al tener miedo de ser calificados como racistas, dado su pasado nazi, dejó entrar
de forma instantánea a todos los refugiados. Y eso es peligroso, dejar entrar a cualquier persona a tu casa, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente que me estuvo atacando. Voy a dejar otros cuantos tweets para que puedan ver eso. Ahora, algunas de las personas dijeron que es muy posible que si Occidente no hubiera metido las patas con Oriente, probablemente todo Oriente o todos los grupos islamistas no fueran islamistas, sino fueran ateos. Eso me parece un poquito absurdo porque, vamos, en Occidente hay ateísmo, pero créanme, no hay tanto ateísmo como debería haber. Aún hay la marca tóxica de la religión. Es obvio que habría la marca tóxica de la religión en los países islámicos. Y como podrán ver ahí, hay un 2% de probabilidades, o tal vez un poquito más, que puedan haber islamistas encubiertos entre los refugiados. Es una prueba bastante obvia, la cual no se ha tenido cuidado, simplemente se ha dejado entrar a los refugiados tanto en Europa como en Canadá. Yo entiendo, es una guerra y en una guerra hay que proteger a los inocentes, niños, ancianos, personas enfermas, mujeres, hombres también. Eh, Inclusive en los estados islámicos se asesinan a los gays y a las mujeres por cualquier cosa, especialmente a los gays. Entonces, se tiene que entender eso. Y es obvio que va a haber un resentimiento de parte de las personas que vivan en ese país, especialmente esas personas que ya están propensas a querer odiar a alguien. Eh, lo, eh, Sin embargo, Alemania ha hecho una especie de encubrimiento oficial por miedo a a ser marcados como racistas. Primero decían que no habían ataques sexuales en Colonia. Luego decían que los ataques sexuales no habían sido de parte de refugiados. Y ahora en el último encabezado dijeron que de los 58 atacantes, solo 3 eran refugiados. Díganme, luego de todo ese cambio de expectativas, ¿se le puede creer realmente no solo a la prensa, sino a las autoridades? Hay un testimonio de una política que luego de haber sido abusada por un refugiado, abusada sexualmente, ella solicita pedir disculpas al refugiado. Déjenme ver si puedo agregarle, si no un link, una imagen a esto. Un momento. Miren, ahí lo dice bien claro. La política, luego de haber sido violada por un refugiado, mintió sobre ello para no ocasionar racismo, o no ocasionar ataques racistas. O sea, son las buenas intenciones mal dirigidas, ¿no? Así como las personas que hablaron conmigo. Obviamente yo cometí un error y lo admití varias veces al darme cuenta y me disculpé por ello. Pero en lugar de eso, ellos siguieron afirmando que no había islamistas entre los refugiados, o sea, extremistas. Luego decían que confundían que yo estaba queriendo atacar a la religión del Islam y a la cultura árabe, cosa que son dos cosas muy diferentes. O sea, estaba tratando de explicar lo más tranquilamente posible, sin molestarme. Sin embargo, ellos lanzaban tantos sus sentimientos como si yo los hubiera atacado de forma personal, lo cual me sorprende, porque pensaba que éramos un poco más racionales, pero supongo que los latinoamericanos somos un poquito más apasionados en este tipo de cosas, pero debería haber un poquito más de racionamiento. Yo entendí mi error, me disculpé e intenté explicar el por qué lo más lógico era pensar acerca de que podría haber sido un refugiado. Primero, los ataques que se han dado no solo en Francia, sino en Alemania, por parte de islamistas extremistas. Suena a rima, pero no lo es. Y luego afirmar de que
no todos los que creen o los que creen en la religión del Islam son extremistas. Por supuesto, hay seguidores del Islam que son más islamistas seculares. Sin embargo, existen leyes, al igual que con la religión hebrea y con la religión católica, que son bastante extremistas. Cierto, 99% de los hebreos, 99% de los católicos no siguen esas leyes y son seculares y las ven absurdas. Pero incluso los islamistas más seculares afirman que hasta cierto punto creen en esas leyes, ¿no? Entonces, y si no me creen, googleenlo, búsquenlo. Si ustedes son bilingües y entienden inglés, búsquenlo en inglés. Ustedes podrán averiguarlo por sí solos. No crean solo en mi palabra. Realmente investiguen. No se dejen llevar siempre en estos casos por los sentimientos, porque muchas veces es por ese método que los extremistas del Islam se apoderan de uno y te manipulan. Siempre hay que tener cuidado en eso. Reitero, me disculpo. Yo sé que ser refugiado después de una guerra, ya sea la guerra civil en Colombia o la guerra en Siria por lo del Estado Islámico, pero recuerden, Arabia es un estado, no pertenece a ISIS, el Estado Islámico. Sin embargo, se rige por las leyes del Islam y han habido muchos asesinatos de personas homosexuales, lesbianas, mujeres han sido apedreadas porque se sospechaba que han sido infieles. Es decir, simplemente hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y pensar un poquito mejor en el desarrollo. Para finalizar y antes de que termine el video, voy a dejar unas cuantas imágenes para que ustedes vayan viendo que lo que yo estoy diciendo no me lo estoy sacando del trasero, sino que simplemente es mediante pruebas que he visto por todos lados. Espero que a los refugiados les vaya yendo mejor, pero como dije antes, son culturas diferentes, son religiones absolutamente diferentes y es un poco difícil, inclusive son idiomas diferentes, entonces es un poquito difícil adaptarse a la cultura donde les están brindando su nuevo hogar. Simplemente hay que tener cuidado con ello y guiarlos, ayudarlos. Ellos necesitan de su ayuda. No entiendo por qué mucha gente piensa que uno puede generalizar. Simplemente hay que pensar de forma más lógica. Yo pensé de forma lógica debido a lo antes mencionado, me equivoqué, admití mi error, sin embargo se me siguió atacando. Incluso mencionaron, como uno de los tweets que les mostré, mi nacionalidad como un problema, como un defecto, ¿no? Y es muy probable que allá en España sea así. Oh, eres ecuatoriano, debes ser un defectuoso, debes ser un loco, debes ser un... Pero mi cultura, ¿no?, es más parecida a la cultura española, a la cultura occidental, ¿no? La religión también, ¿no? Aunque, como he mencionado antes en otros videos, si es que son asiduos a mi canal, soy ateo, ¿no? Pero a eso me refiero. En cambio, los refugiados tienen una cultura completamente diferente, ¿no? No es que son de otro planeta, son diferentes culturas, diferente religión. Ahora, es una lástima que en España aún vean a la gente en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, como salvajes. Es una lástima que mucha gente en Alemania inclusive vean a los sirios como salvajes también. Pero he puesto las pruebas lógicas de todo esto. Ahora, no, obviamente, como me dijeron en un tweet, no hay que generalizar, pero yo en ningún momento generalicé. Dije que era lo más lógico pensarlo. Ahora, ¿me equivoqué? Sí,
Y como toda persona inteligente, o con dos dedos de cerebro, como dicen por ahí, admitió su error. Me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Se debería dejar entrar a los refugiados de forma ininterrumpida? A cualquiera, sin revisarlos, sin tratar de por lo menos enseñar las palabras básicas en el idioma del país donde viven. Eh, Díganme, por lo menos revisar, tal vez no se pueda revisar sus antecedentes, pero los documentos que traigan, o tal vez un intérprete, el dejarlos entrar así por así, eh, puede dañar no solo la economía interna del país donde están recibiéndolo, sino que puede poner en riesgo a las personas que viven en el país e inclusive a los refugiados alrededor. Porque por uno o dos criminales que estén entre los refugiados pueden haber problemas, eh, no solo con los otros refugiados, sino con las personas que viven en ese país. Y no sé, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo, amigos, amigas y seres antediluvianos. Eh, Hasta el siguiente video y gracias por escucharme.